El siguiente grupo de promotores son las gibberelinas o ácido gibberélico. Las gibberelinas se sintetizan fundamentalmente en los ápices caulinares y en los meristemas intercalares. Los meristemas intercalares son meristemas residuales que quedan cerca de los nudos. También lo podemos encontrar en hojas jóvenes o en órganos en activo crecimiento, como así también frutos y semillas, fundamentalmente en semillas en germinación. Generalmente las gibberelinas tienen un movimiento acrópeto, es decir, que se mueven hacia arriba, desde la base de la planta hacia el ápice. ¿Cuáles son los fenómenos fisiológicos controlados por las gibberelinas? El crecimiento en la altura del tallo y en los órganos axiales, que lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, la ruptura de la dormición y movilización de las sustancias de reserva, estimulan la brotación y promueven el cuajado, desarrollo y maduración de frutos, especialmente en los frutos partenocárpicos. Veamos el primero. Crecimiento en altura del tallo y órganos axiales. Promueven la elongación de los entrenudos porque actúan a nivel de meristemas intercalares. Por lo tanto, se puede utilizar en algunas especies ornamentales, generalmente florales, para prolongar el crecimiento del escapo floral, para tener un escapo floral más largo. Estimulan la ruptura de la dormición en semillas y también estimulan la movilización de las sustancias de reserva durante la germinación de las semillas. Eso se debe a que estimulan enzimas hidrolíticas, que son las encargadas de degradar las sustancias de reserva, es decir, enzimas amilolíticas. Hay que atender que hay diferentes tipos de dormición y en este caso las gibberelinas solamente van a romper la dormición cuando esa dormición sea ocasionada por algún inhibidor, por ejemplo el ácido abscísico. El ácido abscísico y las gibberelinas tienen efectos opuestos. Cuando predomina la concentración de ácido abscísico, es decir, el inhibidor, hay dormición. Cuando predomina la concentración de ácido gibberélico, tenemos ruptura de la dormición y por lo tanto germinación de las semillas. Lo mismo ocurre en la brotación de yemas de árboles y de tubérculos. Generalmente la dormición en las yemas ocurre por una acumulación de ácido abscísico. Por lo tanto, cuando predomine el ácido abscísico con respecto al gibberélico, se estimula o se induce a la dormición. El frío o la exposición de las yemas al frío desencadena la ruptura del ácido abscísico, lo que hace que el balance hormonal cambie y empiece a predominar la concentración de ácido gibberélico. Cuando ese balance hormonal cambia y predomina el ácido gibberélico, se promueve la brotación de las yemas o bien la brotación de los tubérculos. Es por eso que una aplicación exógena de gibberelinas en algunas yemas de árboles y en algunos tubérculos puede reemplazar los requerimientos de frío, simplemente porque altera el balance hormonal. Otro efecto fisiológico que es comandado por las gibberelinas es que promueven el cuajado, desarrollo y maduración de frutos, en frutos partenocárpicos. Un fruto partenocárpico es un fruto sin semillas. En los frutos son las semillas los centros generadores o promotores de fitohormonas. Por lo tanto, si no hay una semilla, no hay un núcleo generador de fitohormonas. Por lo tanto, ese fruto cae. En este caso, hay algunos frutos que son capaces de continuar con su desarrollo independientemente de que haya o no una semilla. Por último, las gibberelinas estimulan la floración en plantas de vida larga. Este tema recién se ve en el segundo año cuando se ve fisiología de la reproducción. ¿Cuáles son las aplicaciones agronómicas que le podemos dar a las gibberelinas?
Se utilizan mucho en floricultura, se utilizan principalmente para la elongación de los tallos en flores cortadas, porque mejoran la calidad comercial, para incrementar el tamaño de las flores y de las hojas, también porque mejora la calidad visual y por lo tanto comercial de una flor, porque inducen la floración en plantas de día largo, porque reducen el tiempo hasta alcanzar la floración en plantas de día largo, porque favorecen o estimulan la germinación y la brotación en bulbos. Hay muchos productos giberálicos comerciales, generalmente se los conoce con las siglas GA, que significa ácido giberálico en inglés, y que viene acompañado de un subíndice. Ese subíndice indica el orden de descubrimiento. Hay aproximadamente 120 giberalinas, pero se utilizan de manera comercial 3 o 4. ¿Qué son estas que están acá? La AG3, AG4 y AG7. Puede encontrarse también la AG20 como una de las giberalinas más comunes. Y son todas naturales. El siguiente grupo a evaluar son las citocininas. Las citocininas se sintetizan en los ápices radicales y tienen un movimiento acrópeto, es decir, desde la base de la planta, desde el ápice radical, hacia el ápice caulinar. Es decir, que el movimiento de las citocininas se opone al movimiento de las auxinas. ¿Cuáles son los fenómenos fisiológicos en los que participan las citocininas? Promueven la división celular conjuntamente con las auxinas. Las auxinas estimulan la división del núcleo y las citocininas la división del citoplasma. Estimulan el retraso de la senescencia foliar, es decir, prolongan la vida útil de una flor o de una hoja, controlando el desarrollo de los cloroplastos y evitando la degradación de la clorofila. También participan en el crecimiento de los tallos y raíces en cultivos in vitro y reducen la dominancia apical, promoviendo el desarrollo de las yemas laterales. Y de esta forma se modifica la arquitectura de la planta. Entonces, el efecto fisiológico más importante se conoce como efecto sumidero. El efecto sumidero indica que aquellas zonas en las cuales se aplicó citocininas se comportan como centros de atracción de nutrientes y fotoasimilados. Es decir, que los nutrientes y fotoasimilados van a viajar hacia esos lugares en los cuales se aplicó citocininas. De esa forma se evita la degradación de la membrana plasmática, se evita la degradación de la clorofila y de esa forma se retrasa el amarillamiento y la senescencia de la hoja o de la flor en cuestión. ¿Cuáles son las aplicaciones agronómicas que le podemos dar a las citocininas? Uno de ellos es que incrementan la ramificación en plantas de interés, ya sean frutícolas, como por ejemplo el manzano, y algunas ornamentales, como por ejemplo los claveles y el rosal. ¿A qué se debe ello? Se debe a que siempre va a haber un balance hormonal actuando en la planta. Tenemos las citocininas que tienen un movimiento acrópeto y las auxinas que tienen un movimiento basípeto. En este balance entre citocininas y auxinas, cuando predomina, cuando es mayor la concentración de citocininas, se estimula la brotación de las yemas laterales. O sea que se estimula el desarrollo de ramas basales. De esta forma se modifica la arquitectura vegetal y en este caso cada una de las ramas puede llevar una flor, dando una plantita más compacta y con un mayor número de flores. Se las puede utilizar para llevar a cabo cultivos in vitro en especies que tengan algún interés, ya sea ornamental o forestal, por su calidad superior, y también para la regeneración de alguna planta o de algún genotipo de élite. Lo que hay que saber de este cultivo in vitro es que también se obtienen plantas saneadas, plantas
libres de virus, nematodos y cualquier otro tipo de enfermedad. Se pueden llegar a utilizar para controlar la senescencia, prolongando la vida útil de las flores de corte, y también se puede llegar a usar para estimular el amarre o cuajado de algunos frutos. Ahora damos paso a los inhibidores del crecimiento. En cuanto a inhibidores del crecimiento, vamos a hablar solamente de etileno y los retardantes del crecimiento. Este que figura acá, que es el B9, es un retardante de crecimiento, y el etrel o etefón es etileno comercial. Los retardantes del crecimiento son sintéticos. No hay retardantes del crecimiento naturales. Es decir, que la planta no puede sintetizar retardantes del crecimiento. Por lo tanto, no hay una zona de síntesis de retardantes del crecimiento. Algunos de estos retardantes de crecimiento son aplicados al suelo, absorbidos por la raíz y tienen un movimiento acrópete. Hay otros retardantes de crecimiento que se aplican al follaje, a las hojas. Se absorben a través de las hojas y tienen un movimiento basípedo. ¿Cuál es el principal fenómeno fisiológico que controlan los retardantes del crecimiento? Los retardantes del crecimiento lo único que hacen es inhibir la síntesis de gibberelinas. Impiden que la planta pueda sintetizar su propia gibberelina. De esta forma se inhiben todos aquellos efectos promovidos por la gibberelina. Pero fundamentalmente se inhibe la elongación de los entrenudos, originando plantas enanas. Lo único que se modifica es la elongación de los entrenudos. El resto de los órganos, hojas, raíces, flores y frutos, permanece igual, no cambia. Lo único que se vuelve enano es el tallo, porque hay una disminución de los entrenudos. Al disminuirse los entrenudos de la planta, empiezan a sobrar unos ciertos fotoasimilados en la planta, que en vez de ser utilizados para crecer en altura, se utilizan para otros fines. ¿Cuáles son esos fines? Para incrementar, por ejemplo, el cuajado y el crecimiento de los frutos, para incrementar la diferenciación de las yemas florales, o bien para llevar a cabo un adelanto de la floración, o bien incrementan la resistencia y la rusticidad de la planta a factores ambientales, porque vamos a encontrar hojitas un poco más gruesas. Como inhiben la elongación de los entrenudos, también inhiben la estolonización. Por lo tanto, van a estimular el proceso opuesto, que es la tuberización. ¿Para qué se utilizan los retardantes del crecimiento? Y obviamente que se van a utilizar para reducir la altura de la planta y para adelantar la floración. Vamos a obtener una plantita mucho más compacta, con un mayor número de ramificaciones y por lo tanto visualmente más linda, se gana en estética en cuanto a la planta. Y de esa forma se gana o se obtiene un producto de mejor valor comercial. En la frutilla, por ejemplo, inhibe el crecimiento de los estolones, mejorando el rendimiento en frutilla. En la vid, estimula el cuajado y el crecimiento de los frutos. En algunos frutales, estimula la diferenciación de las yemas florales. En oposición o en contradicción, digamos, vamos a tener una menor producción de yemas de madera. En la papa va a estimular, por ejemplo, la tuberización. Acá lo que podemos ver es cómo se ha aplicado diferentes dosis de un retardante de crecimiento en plantas de geranio. Entonces vamos a ir viendo cómo va disminuyendo la altura hasta obtener plantas enanas, con un menor crecimiento de los entrenudos y que visiblemente se ve un poquito más estético. Algunos retardantes del crecimiento son el CCC o clormequat,
el B9, que es el que vimos en la presentación del grupo, Alar, Daminocida y el paclobutrazol son algunos ejemplos de retardantes del crecimiento. Estos compuestos químicos o sintéticos hay que tener ciertos cuidados. Excesos de dosis pueden llevar a cabo o producir toxicidad en la planta. Como se ve ahí, esas manchas son producto de una toxicidad en el geranio. Acá vemos un achaparramiento excesivo en plantas de adelfa, lo cual esta planta pierde absolutamente todo valor comercial. Acá tenemos la planta de Gerbera, en donde se ha aplicado un retardante en un momento inadecuado. Entonces vemos que no hay un adecuado desarrollo de las yemas florales. En este caso hemos tenido un crecimiento detenido, se ha detenido el crecimiento de los estapos florales, por lo tanto la calidad comercial de esta flor de corte va a ser menor porque no tiene tanto despeje